Hemos informado aquí sobre el caso Juanito. El caso Juanito es el caso de un chico adolescente que desapareció en junio de 2025. Este caso pues ha tenido atención internacional porque el Comité de Expertos de Desapariciones Forzadas de la ONU se pronunció al respecto sobre este tema, y esto pues llevó a que las autoridades entraran en contacto con la madre y con el padre y con su abogado. Pero aquí hay un tema muy grave, que es el que hemos informado aquí, que pues independientemente de que hubo contacto con la familia de Juanito, el padre de Juanito, que obviamente estaba buscando a Juanito, desapareció. Es decir, es una persona que desapareció en diciembre de ese mismo 2025, de tal manera que Juanito desapareció en junio del 25. Su padre, José Juan Arias Corona, desapareció en diciembre, y uno se preguntaría qué sucedió en esos meses y qué ocurrió con el Estado mexicano, que teniendo noticia de que estos padres estaban buscando a Juanito, pues deberían haber sido protegidos de una u otra manera, por supuesto, y si fueron protegidos, pues en el caso del padre no funcionó, porque fue desaparecido meses después de que su hijo desapareció. Un chico de 14. Un adolescente, casi niño, de 14 años, que estando en su circunstancia ha cumplido 15. Es decir, Juanito ya tiene 15 años. Y dentro de las cosas que se han registrado, además de lo que ocurrió con la ONU, hace unos días aquí le informamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor precisamente de Juanito y de su papá, desaparecidos en Valle de Santiago, Guanajuato. Estamos hablando de que la plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe reconocieron la importancia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana a favor de este niño y de su papá, desaparecidos en Valle de Santiago, Guanajuato. Se planteó por parte de estas organizaciones que se debe establecer un plan integral de búsqueda y ofrecer protección a la familia debe ser prioridad para el Estado mexicano, sin la menor duda. La protección principalmente de la mamá de Juanito y de la esposa del padre de Juanito, pues debe ser más que protegida. El caso, dice el comunicado de estas dos organizaciones, demuestra el riesgo que enfrentan las personas buscadoras en Guanajuato, la entidad más mortífera del continente para este sector. Es lo que dice Tejiendo Redes de Infancia y esta organización Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato, que se han manifestado al respecto. El 9 de marzo de este 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó estas medidas cautelares y bueno, aquí las leímos en su momento sobre este caso. Le agradezco al abogado José Luis Miranda Barrientos, que es abogado penalista y asesor jurídico de la familia de este chico desaparecido y su padre, que esté aquí para hablar de la circunstancia, para que nos cuente en qué punto estamos. Abogado, bienvenido al programa y gracias por tu presencia. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Gracias por el espacio y saludos a todo tu auditorio. Igualmente, José Luis, hemos dado cuenta del caso y de la situación, y en lo último que nos quedamos es en estas medidas cautelares de la CID. ¿Qué nos puedes contar al momento de lo que está pasando esta mañana? Bien, Carmen, pues hay que recordar los antecedentes del asunto. Este es un asunto en el cual un adolescente, un niño de 14 años, es desaparecido el 19 de junio del 2025 por elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena. Esto permitió que la investigación la trajera con meses de posterioridad la Fiscalía General de la República, especializada en desaparición forzada. Nosotros promovimos un juicio de amparo buscador que recayó ante la jueza noveno de distrito, la jueza Carla Macías, jueza pues de carrera judicial, la cual ha servido para impulsar las investigaciones. También se tramitó por parte de pues esta asesoría jurídica y de todos los representantes que nos están siguiendo, pues unas acciones urgentes en las cuales pues se dieron directrices por parte del Comité de Desaparición Forzada de la ONU a efecto de dar una búsqueda integral para Juanito. Es así que durante... Esto fue en ¿qué mes de 2025? En septiembre, Carmen. La desaparición es 19 de junio, la familia me contacta lamentablemente a mí un mes después.
realizamos las gestiones ante Fiscalía, ante los juzgados de distrito en este amparo buscador y posteriormente pues las acciones urgentes ante la ONU. En septiembre es cuando se emite a estas acciones urgentes de Juanito con el expediente 2121-2025, en el cual pues marcan estas directrices, y es ahí donde se realizan diversas reuniones, aproximadamente 4, con diversas autoridades del Estado mexicano, Carmen. Participa la Secretaría de Gobernación a través de sus representantes, la Sedena, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda, y se realizan diversas diligencias para la búsqueda. ¿Se hacen enlaces con ellos, con autoridades de todas estas instancias públicas? ¿Se comunican de qué manera con ustedes? Es a través de videoconferencia. Videoconferencia. Todas estas instancias, el ejército, lo que acabas de decir, todas estas instancias, gobernación, ¿se conectan todos contigo como abogado, con el papá y la mamá? ¿El papá? Sí, está el papá presente, la mamá presente, un servidor con estas autoridades. Exacto. También. Entonces hablan con ustedes y a partir de eso empiezan a haber diligencias. ¿De qué tipo? Se empiezan a realizar algunos planes de búsqueda por parte de la Comisión Nacional en coordinación con la Comisión Estatal, Carmen. También se hacen actos de investigación con la Fiscalía General de la República, que también intervienen en estas videoconferencias, reuniones, que pues es a través de las acciones urgentes que se realizan estas videoconferencias. Cabe destacar, Carmen, que en estas videoconferencias se les hace saber a las autoridades pues el riesgo que tenía tanto el papá de Juanito como pues Marisela, ¿no? Por estar buscando a su hijo, estar en los colectivos. Sin embargo, por lo que vemos, no es suficiente estas medidas que se adoptan. Tan es así que 6 meses después, el 28 de diciembre en específico del 2025, es la última vez que se ve a... Pero a ver, aquí hay un tema tremendo, porque desaparecieron al padre de Juanito en un contexto donde ya todas estas instancias públicas estaban activadas, alertadas y en comunicación con ustedes. ¿Qué tipo de protección se le dio, si se le dio al padre y a la madre de Juanito? Sí, Carmen. Se fijaron medidas de protección por parte de la Fiscalía que fueron ratificadas por un juez de control, un juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal ahí en Guanajuato. Sin embargo, estas fenecieron en octubre, ya no se volvieron a solicitar por parte de la Fiscalía y bueno, en octubre fenecen y en diciembre es cuando pues se da lamentablemente la desaparición del papá. Ningún rastro, ningún elemento. ¿En dónde desapareció el papá? La última vez que se le ve, pues es dejando a su esposa en su casa, en una motocicleta. Y bueno, lo que tenemos de información, Carmen, es que a través de Marisela, que es la mamá de Juanito, al estar en estos colectivos de búsqueda de madres buscadoras, pues tienen información de que varios niños en el municipio, pues están desaparecidos y está una teoría de que hay un tema de reclutamiento por parte de grupos delictivos. Tan es así que visitan un anexo en el cual existen menores de edad, cosa que está prohibida por la ley y no regulada por las autoridades, que entiendo que es un foco rojo que hay que atender, Carmen, en este municipio y en el estado de Guanajuato. ¿Quiénes dan este testimonio? ¿Vecinos del lugar? ¿Gente? Sobre el anexo, Carmen, las madres buscadoras en específico. Específicamente las madres buscadoras y quienes sospechan que hay otros casos, ¿sospechan o saben? Tienen información a través de las búsquedas que realizan, Carmen. Cabe destacar que las autoridades a través de la Comisión Estatal de Búsqueda los acompañan, sin embargo no realizan investigación. Son las madres las que realizan estas preguntas, cuestionamientos, y bueno, se hacen llegar de esta información. También es importante que sepa tu auditorio y las autoridades que en Guanajuato no está tipificado el tipo penal de reclutamiento, ¿no? No existe en Guanajuato eso. No existe en Guanajuato y entonces es importante que se realice esta persecución se tipifique por las infancias que están sufriendo sobre este tipo penal. Sí, hay mucha información al respecto, sobre el reclutamiento, casos que se han convertido en icónicos como el Rancho Izaguirre, claro,
El de Teuchitlán, por supuesto, era un campo por lo pronto y por lo menos, un campo de reclutamiento. Eso es lo que ha reconocido la autoridad. Hay quien afirma que era un campo de reclutamiento y de exterminio. Y estamos hablando de este tipo de prácticas que el crimen organizado tiene para reclutar gente. Y triste y trágicamente, pues esta gente reclutada principalmente son jóvenes que quedan atrapados en una situación de esta naturaleza. Así es, Carmen. También cabe destacar que estas medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que se tiene que realizar un plan integral de búsqueda para Juanito y su papá. Y vuelvo a lo mismo de la previa. La jueza Carla, a través de actos de investigación que solicita con competencia que está regulada para ella, obtiene ciertas geolocalizaciones de los números. Esto es importante decirlo porque... ¿Lo logró? Lo logró obtener a través de solicitudes a sábanas de llamadas con Telcel. Muy importante eso. Súper importante. La cuestión es que la jueza noveno exige a las autoridades que se realicen esas búsquedas. Sin embargo, la Comisión Estatal y la Comisión Nacional hasta el día de hoy no han realizado esas búsquedas en esas coordenadas. Entonces, pareciera una falta de diligencia por parte de nuestras autoridades. Salud, Carmen. Gracias. Perdóname. Muchas gracias. Salud. Gracias. Pues es un tema importantísimo porque imagínate, las autoridades tienen que estar absolutamente respondiendo a las solicitudes, a las órdenes de la jueza. Y en coordinación. Porque imagínate, Carmen, es que es un elemento crucial. Sin duda, Carmen, pero lo que hemos visto que a través de, la normalización del desacato que se realizó incluso por parte del oficialismo. No, pues tuvimos toda una reforma judicial llena de desacatos. Terrible. Olímpicamente desacataron todo. Terrible. Masivamente se desacató y tú dices normalizan el desacato. El no hacerle caso a estancias jurisdiccionales en las cuales a ver, pero tienes toda la razón. Detente un poco más en esto. Esta jueza, Carla... Es la jueza Carla Macías, titular del juzgado noveno de distrito en Irapuato. Ella es jueza de carrera, afortunadamente. En Irapuato hay 2 juzgados de distrito, el 10º y el 9º. El 10º, lamentablemente, se tiene conocimiento del rezago porque llegó una persona que no está experimentada en el cargo y lamentablemente las personas que acuden a este juicio de amparo están... Curva de aprendizaje, típico. Están recibiendo... Pero la jueza Carla Macías... Así es. Ella haciendo su trabajo y generando resoluciones judiciales relevantes para una circunstancia de naturaleza, no está siendo cumplido por las autoridades que corresponden esas órdenes judiciales. Y eso va en contra de este niño y de su padre. Claro, pero ¿y cuál es la respuesta? ¿O no hay respuesta simplemente? En diversas ocasiones la jueza ha percibido a las autoridades, incluso ha impuesto multas. Sin embargo... ¿Quiénes son específicamente las autoridades que deberían cumplir la orden de la jueza? Están diversas, Carmen, desde la Sedena, Guardia Nacional, hasta la Comisión Nacional de Búsqueda, la propia Fiscalía General de la República. Al final del día retrasan los asuntos por no cumplir estas resoluciones. Vuélvenos a decir qué es lo que ordena la jueza que no se ha cumplido. Por ponerte un ejemplo, Carmen, la jueza solicitó a la Guardia Nacional datos de GPS de las unidades que intervinieron en el operativo donde desapareció Juanito, 19 de junio. Sin embargo, tardaron meses en dar respuesta a la jueza, situación que es alarmante, ya que la propia legislación establece que en casos de desaparición forzada se tiene que dar respuesta lo más antes posible. Urgente, obvio. Claro, porque el tiempo las primeras horas, ya no digamos meses, son urgentes. Sí, Carmen, lamentablemente. Y por otro lado, los otros requerimientos que se realizan tanto a la Fiscalía General de la República como a la Comisión Estatal de Búsqueda en su momento, ahora a la Comisión Nacional de Búsqueda, han retrasado los requerimientos que realiza. La verdad es que tenemos que agradecerle a la jueza porque a través de ella se han realizado diversos actos de investigaciones que han aportado para que la investigación avance, como lo es este tema de las geolocalizaciones de los celulares, Carmen. Sin embargo, falta colaboración de todas las autoridades para que pueda tener resultados positivos. ¿En qué situación se encuentra la mamá de Juanito? Devastada, Carmen. La verdad es que es un tema que realmente no se le desearía a nadie. Primero pierde a su hijo, ahora pierde a su esposo y ahora se queda con su hija y con su nieta vulnerables.
Afortunadamente ahorita, como bien refieres, el 9 de marzo pasado, pues se establecieron estas medidas cautelares, no solo para la madre, sino también para toda la familia que implica la hija y la nieta. Las que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es, Carmen. ¿En ese momento se encuentran protegidos razonablemente? Tienen medidas de seguridad, Carmen, pero no se ha hecho un análisis del riesgo, que incluso esto es lo que solicita el Comité Interamericano de Derechos Humanos, que se realice un análisis de riesgo para ver cuáles son las medidas idóneas para que se le fijen esas medidas cautelares. Actualmente goza con medidas, pero pues son de rondines de la patrulla municipal, un número telefónico donde puede llamar en caso de que exista alguna emergencia. Sin embargo, no se ha realizado un análisis de riesgo para incluso valorar si se necesitan otras medidas más fuertes para lograr el aseguramiento, el bienestar de la madre, de la hija y de la nieta, y que no vaya a pasar lo que lamentablemente pasó con su esposo. Que bueno, hay que darlos por vivos a los dos, desde luego a Juanito y a su padre, porque están en condición de desaparecidos, evidentemente. ¿La Comisión Nacional de Búsqueda cómo ha funcionado o cómo ha actuado? Pues se ha aportado de alguna manera, que se podría decir, Carmen, que ha estado pendiente, sin embargo... Empática, pero sin acciones. O sea, empática de que está cerca, pero que las acciones que se requieren no se han hecho. ¿Qué tendrían que hacer según tu planteamiento? Además de que cumplan lo que dice la jueza. Claro, incluso podríamos decir que lo que se tendría que hacer es que se realicen planes de búsqueda de acuerdo a los datos de prueba objetivos que se tienen tanto en la carpeta de investigación como en el juicio de amparo, a efecto de que obtengamos resultados. Creo que eso es lo que más perjudica a la familia, en concreto ahorita Marisela, que está un poco frustrada, mucho frustrada, porque incluso desde el 28 de diciembre que desapareció su esposo, solamente se han realizado 2 búsquedas para su esposo, y de Juanito ni hablamos. ¿No se han hecho búsquedas? Se hicieron al principio, incluso pareciera que es un tema pues de pantalla, el tema de que existan estas acciones urgentes para que se activen las autoridades, pero solamente es en el momento, Carmen, y posteriormente ya no hay seguimiento a estas acciones de búsqueda que se tienen que realizar con la presunción de vida que tú mencionas. Totalmente, pues es muy delicado todo lo que nos cuentas, porque al final de cuentas tenemos sí 2 pronunciamientos de alto nivel internacional. No es cualquier cosa que el Comité de la ONU de Desapariciones Forzadas se manifieste como se manifestó y le pidió al Estado mexicano actuar, y desde luego la Comisión Interamericana hay una atención internacional muy importante, y este caso de Juanito, como el de todos los casos de personas desaparecidas, tendría que ser atendido de manera prioritaria, y no parece que sea así. Sí, Carmen, y también cabe de resaltar que este asunto es paradigmático porque incluso llegó a la mañanera 3 veces. Reporteros hablaron con la presidenta, solicitaron información, dijo que tenían las puertas abiertas las víctimas. Sin embargo, en estas reuniones nosotros solicitamos a la Secretaría de Gobernación hablar directamente con la secretaria, Rosa Isela, e incluso si había la posibilidad de que los familiares hablaran con la presidenta para platicarles el contexto y que tuviera mayor información. Otro punto de resaltar, Carmen, es que en estas reuniones nosotros solicitamos como asesoría jurídica que interviniera la Secretaría de Protección Ciudadana, toda vez que a través de esta reforma que realizaron hace poco para que les dieran atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de realizar investigación, pudieran coadyuvar para sumarse a la investigación y no solamente estuviera un ente, sino que también apoyaran. Sin embargo, en estas reuniones nos informan que pues no existe la competencia y no tienen todavía pues la infraestructura para atender este tipo de investigaciones encaminadas a un sector en específico, ¿no? Pues es muy delicado todo esto. José Luis Miranda Barrientos, como abogado penalista y asesor jurídico de la familia de Juanito, de José Juan Arias Solís y de su padre José Juan Arias Corona, y de la familia de Juanito y de Juan, te apreciamos mucho que estés aquí para contarnos los detalles, para contarnos más información de la que ya habíamos comentado sobre estas medidas cautelares de hace unos días, y seguiremos en contacto con ustedes para seguir de cerca esta historia, esperando que las autoridades pues hagan su trabajo y que la circunstancia sea propicia para que regresen a casa ambos con bien. El tema de la población, de los vecinos, de las personas que viven en este lugar es también muy importante. ¿Se activó alerta ámbar?
Sí, Carmen, se activó. Sin embargo, la alerta Amber que se activó fue con días con posterioridad. Entonces no fue como lo marca la legislación. ¿No de inmediato? No fue de inmediato. ¿Horas después? No, Carmen, fueron días después. Incluso Días después. En el caso de Juanito, una semana después. Una semana. ¿Y por qué no lo hicieron rápido? Si la alerta es para eso. Pues pareciera que las autoridades no atienden lo que establece la ley. En estos temas de urgencia, Carmen, es lamentable que pues las familias acudan. Al otro día, tanto José Juan Padre como Marisela acudieron a la fiscalía a efecto de denunciar la desaparición de inmediato. Y bueno, al día siguiente. Pareciera que lo manejaron como si no fuera el delito de esta gravedad de desaparición forzada. Lamentable. ¿Lo registraron como qué? La verdad es que después, a mí me contactan un mes después. Lo que entiendo es que durante la investigación no se tipificó la carpeta de investigación como desaparición. Tan es así que al principio se radica en la Fiscalía del Estado. Ya cuando se vuelve un delito de desaparición forzada por elementos de Guardia Nacional, es que se remite a la Fiscalía General de la República, Carmen. Pues seguiremos cerca todo esto. En la Fiscalía General de la República, ¿cómo ha sido la respuesta, según tu experiencia? Pues mira, yo puedo entender, Carmen, porque en su momento fui servidor público, las cargas de trabajo de la Fiscalía General de la República. Puedo entender que están rebasados y que incluso pensaríamos que antes de una reforma judicial tuvo que haber una reforma a las fiscalías y a las policías. Totalmente. Pero eso no los exime de la debida diligencia, Carmen. El día de mañana tengo cita con Fiscalía General de la República porque apenas me van a entregar la carpeta de investigación de José Juan Padre, que desapareció el 28 de diciembre. Entonces, si bien es cierto... ¿Solicitadas desde cuándo? Se solicitaron ya hace meses. Meses. Carmen, sí. ¿Y apenas mañana y tendrás acceso a la carpeta? Pues eso pienso tener. La carpeta debería de ser que me entreguen la carpeta de investigación en físico o digital, al menos, y pues que me puedan dar también información de los actos de investigación que se han realizado, porque al final del día nosotros mandamos solicitudes de investigación, pero pues los resultados no nos remiten. O sea, forzosamente hay que acudir aquí a la Ciudad de México a efecto de que nos podamos imponer de estas medidas, de estos actos de investigación. Pues estaremos siguiendo cerca el caso, por supuesto. José Luis Miranda Barrientos, gracias por estar aquí como abogado y representante de la familia de Juanito y de Juan. Gracias por estar aquí. Te agradezco mucho el espacio, Carmen. Al contrario, gracias a ti y seguiremos en contacto. Volvemos después de la pausa.